Estamos con la serie acerca de la invasión rusa contra Israel y esta es la última conferencia de la serie. Les recomendamos a todos ustedes, los que no tienen las anteriores, que las busquen. Estamos en Vida Nueva, la página de Vida Nueva para el Mundo, en YouTube, en Facebook, etcétera, etcétera. Así que esto es una conferencia, una serie importantísima, porque hemos visto que en el capítulo 38, abran sus Biblias, de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, Ezequiel 38 y 39, se profetizó hace más de 2700 años. Una invasión que vendría de las regiones del norte, como dice el versículo 15, capítulo 38 de Ezequiel, que vendría de las regiones del norte, que en el hebreo es de hasta lo más allegado del norte, vendría una invasión formada por un hombre llamado Gog. La palabra Gog en el hebreo significa jefe, cabeza, comandante, zar, en fin, todos los títulos para un dirigente o un líder. En este caso es un líder político y militar. Y también se usa la palabra Magog. Se comienza diciendo: Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, estoy contra ti, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Los primeros versículos que hemos analizado dentro del original también. Pero la palabra Magog es una palabra que se refiere a la zona geográfica del sur de Rusia. Cuando venimos a la Biblia, pues no encontramos la palabra Rusia, no encontramos la palabra Irán, no encontramos la palabra Turquía, no encontramos la palabra Siria, sino Asiria, etcétera, etcétera, ni tampoco la palabra Irak. ¿Por qué? Porque cuando se escribió la Biblia en el Antiguo Testamento, la repartición de las naciones como las encontramos ahorita cambiaron su nombre. Por ejemplo, Persia, así aparece en la Biblia, en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Entonces, Irán es la antigua Persia o el antiguo imperio persa. En 1979 le volvieron a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán, los ayatolas. Encontramos a Turquía, ¿verdad? Que tampoco aparece con el nombre de Turquía, aparece con el nombre de Togarma. Aparece con el nombre de diferente completamente. Y Rusia, ¿cómo sabemos que se refiere a Rusia? Porque la invasión viene del norte de Israel. Y si tú tomas un mapa y pones una regla, pon la regla en Israel, derechito te sigues hasta el último y encuentras Moscú. O sea, más allá de Rusia ya no hay otra nación. Entonces de ahí viene la invasión de Rusia hacia Israel. Y la palabra Magog viene de los magogitas. Por eso es tan importante cuando estudiamos la Biblia profundamente ver la calidad de revelación que Dios nos dejó. Cuando venimos a la Biblia no encontramos puede ser, chance y, no estoy seguro, a lo mejor. Lenguaje que corresponde al libro de Charles Darwin, El origen de las especies. Así, ese lenguaje encuentras en ese libro, a lo mejor, no estoy seguro, chance y. La Biblia está respaldada por la historia. Todos los acontecimientos, los nombres de los reyes, de los faraones, las ubicaciones, históricamente están comprobadas en el siglo XXI. Bueno, desde el siglo pasado, desde luego. La Biblia nos comparte la geografía del mundo. Nos revela que todas las naciones provenimos de 3 hombres, nada más, de los 3 hijos de Noé: Jafet, Sem y Canaán. Entonces, todo lo que está en la Biblia, la Biblia está antes que la ciencia. Cuando en 1954 se descubre el ADN, la molécula del ácido desoxirribonucleico, comienzas en el Génesis, que Dios
creó que cada semilla produjera, la de las uvas, la semilla de la calabaza, calabazas, la del mango, la de las naranjas, y que los animales no se cruzaran, especie contra otra especie. Todos los caninos tenían que ser pastor alemán y bulldog o lo que tú quieras. No se pueden cruzar con los gatos. Los gatos, los felinos, los tigres serían caninos, serían felinos. Los otros serían del grupo de los perros. Las vacas y los toros serían vacuno, etcétera, etcétera. Y nunca deberían mezclarse una especie contra esta especie por el ADN, porque vendría un producto híbrido. Hasta el siglo pasado lo descubrimos. Y así comienza la Biblia. Entonces en la Biblia te metes a la genética, a la química, a la geografía, a la historia, a la biología, a la antropología, a todas las paleontologías, etcétera, etcétera, y encuentras que es más moderna que el periódico de Mañana en la Mañana. ¿Por qué? Porque solo Dios lo pudo haber hecho, dejando la evidencia estampada en estos 66 libros que componen la Biblia, que es un libro sobrenatural. Y le agregamos las profecías. En el momento que Cristo abría los brazos en la cruz, 33 profecías se estaban cumpliendo. Las principales, las del Salmo 22, que 1000 años antes de que Cristo colgara en la cruz, en el Salmo 22, David comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón se derramó y se derritió como la cera. David, 1000 años antes de que Cristo muriera, escribía el espectáculo y la escena de la crucifixión. El profeta Isaías 53, 700 años antes de Cristo, escribía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto, escondímosle del rostro, fue menospreciado y no lo apreciamos. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por todo lo que hemos hecho. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. 700 años antes de Cristo, Isaías escribía la crucifixión. Y así podemos encontrar y pasarnos 3 horas, 4 horas demostrándoles a ustedes las evidencias proféticas de la palabra de Dios. Y ahora pues nos tocó investigar esta serie, la invasión rusa sobre Israel, dado que Putin invade Ucrania hace algunos meses, y esto se encuentra registrado en la Biblia que iba a suceder. ¿De qué forma? Ya vimos que los magogitas vienen de los escitas, vienen de los godos, y es la región geográfica de Ucrania, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Afganistán. Toda esta región junto al mar Caspio y al mar Negro es la zona geográfica de Magog. Entonces por eso sabemos claramente que es Rusia con las antiguas repúblicas que pertenecieron a la Unión Soviética cuando se dividió o se derrumbó en el 91 del siglo pasado. Son las naciones que se van a reunir alrededor de Putin para invadir a Israel en los últimos tiempos. La Biblia es maravillosa. La conferencia anterior que acabo de compartir, expliqué claramente lo siguiente: ante el mundo que estamos viviendo, no tenemos más que 2 opciones. Una, ser presa del miedo, y encarcelarte por el pánico. Y el petróleo, y la guerra, y esto y el otro, y las drogas, y las violaciones. Y estamos en un mundo desarticulado y muy peligroso. Y si tú eres presa del pánico y del miedo, ya perdiste. Porque la Biblia menciona en Efesios capítulo 6 que el escudo que nos defiende contra los dardos y todo el ataque, escúchame, es aquí. Todo el ataque es a tu cerebro, a tus pensamientos, a tus emociones, a la forma como ves la vida, a las preocupaciones que tienes, que a lo mejor ni se van a cumplir
como tú percibes el mundo y a la humanidad, es como tu mente es afectada. Entonces, cuando un cristiano comienza a ver el mundo con miedo o con pánico, ¿y qué va a ser de mí? ¿Y si se muere mi esposo? ¿Y si se muere mi hijo? ¿Y si me quedo sin trabajo? En ese momento, el escudo que impide que Satanás siga bombardeando tu mente con esos pensamientos, lo has bajado. Y eres exactamente como un soldado en una guerra en la que sales de la trinchera. Verás, las trincheras son hacían como zanjas grandísimas donde se escondían los soldados con su rifle, con su casco, y haz de cuenta que te quitas el casco, dejas a un lado el rifle y sales a campo abierto para que te balacee el enemigo. Así es un cristiano en el mundo que estamos viviendo, que ha perdido su fe en Dios, que te has dejado y te has encarcelado tú solo o tú sola por los pensamientos y los eventos que estamos atravesando. Esa es la opción que tú puedes tener. No creo que nadie quiera tener esa opción. Y la segunda opción que tenemos es que ver los eventos del mundo, todo lo que está sucediendo, y comprender que detrás de todo lo que está sucediendo se encuentran entidades espirituales de maldad. Primera de Juan 5:19. Satanás tiene al mundo entero bajo su control. Nosotros hemos sido librados del control de Satanás. Mientras me mantenga yo y mi esposa orando en las mañanas, antes de acostarnos, leyendo la Biblia, siguiendo a Jesús, viviendo vidas santas, Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar. No vamos a ser nunca presas del pánico, ni del estrés, ni de la ansiedad. No vamos a llegar jamás a tener que tomar pastillas tranquilizantes, Prozac, Equanil, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestra confianza y nuestra roca es el Señor. Y Él nos da esa fuerza sobrenatural de poder enfrentar las cosas que estamos enfrentando sin anestésicos, sin alcohol, sin drogas, sin pastillas tranquilizantes, sin irnos con otra mujer o huir de la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos una roca que se llama Jesucristo. Y tú tienes ya que experimentar como cristiano esta verdad. Y ya no solamente ser cristiano el domingo, venir aquí, oír, etcétera, etcétera. Tienes que saber y poder decir: yo sé que mi Señor vive. Y aun cuando esté deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Si tú no tienes esa convicción profunda en tu vida de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, andarás en esta vida como un barco sin timón, próximo a encallar y a estrellarte contra los arrecifes o tocar fondo en tu vida personal. Me decía ayer a un amigo en una reunión que tuvimos: fíjate, Armando, que tengo una prima que estaba casada con un hombre, su papá fue un político muy famoso en México. Esta muchacha se casó con su hijo de este político, y pues al principio todo muy bien. Y un momento en que este hombre llegó con su esposa y le dijo: ¿sabes una cosa? Que no te necesito. Tenían 3, 4 hijos. No te necesito, quiero vivir la vida. Y pues no le quedó a ella nada, ¿verdad? No lo podía amarrar. Y total que este hombre pues se fue. Y no se imaginan ustedes a dónde llegó. Me estaban platicando esta persona. Ahora este hombre que abandonó a su esposa y a sus hijos, ella está buscando a Cristo, y él es un hombre cadavérico, enfermo, tal vez con enfermedades ¿verdad?, sexuales graves como la gonorrea, a punto ya se le cayó el pelo, se puso blanco, muerto. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo le paga al ser humano. Cuando crees que en el mundo vas a encontrar la felicidad, y no con tu esposa ni con la familia que Dios te ha dado. Caen en el engaño del pecado, porque el pecado engaña. Es una trampa el pecado, que es como un anzuelo cuando vas pescando. El pez no se va a acercar al anzuelo si no le pones ¿qué cosa? Carnada. Entonces la carnada
comienza debajo del agua, ¿verdad? Y jalas, y el pez se va con la finta y no sabe que hay un anzuelo ahí metido, y cuando muerde la carnada queda atrapado. Y ahí terminó la vida de ese pez. Esa carnada, Satanás la usa continuamente en nosotros, porque él sabe lo que te atrae más, él sabe lo que te gusta más, él sabe qué es lo que tú quisieras llegar a ser, y te lo pone enfrente para que lo muerdas, y ya que lo mordiste, te das cuenta que no hay nada. Es como un regalo que el mundo nos ofrece envuelto con papel celofán, etcétera, etcétera, y le quitas el moño al regalo y abres la caja y no hay nada. Fuiste engañado. Es el regalo que nos ofrece Satanás. No hay nada que él nos pueda ofrecer. Cristo nos ofreció su vida para que tú pudieras comprender que el que no escatimó su vida, ¿cómo no dará su vida para ti poder realmente bendecirte con la bendición que tiene guardada para los que le obedecen? En la conferencia anterior, esto le dije a todas las personas, lo voy a repetir de una forma muy breve. Para entender lo que está pasando en el mundo ahorita, principalmente en Rusia y Ucrania, tenemos que entender la psicología de Vladimir Putin. ¿Por qué él invadió Ucrania? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su ambición? ¿Hacia dónde se dirige? Porque por carecer de esta información, filólogos, politólogos, filósofos, escritores, etcétera, etcétera, han sacado tantas mentiras por todos lados, porque estamos rodeados de un mundo de mentiras y no encontramos realmente qué es la verdad. Y por otro lado tenemos que entender también el proyecto que los Estados Unidos, bajo la administración en la que se encuentra ahorita, tiene para Europa, para comprender qué es lo que está pasando. Y tenemos que entender también la condición de Europa y de la OTAN, que es el ejército de Europa. Entonces, cuando tú entiendes a tu enemigo y entiendes de este lado lo que pones y los pones en la balanza, te das cuenta que tanto del lado oriental, Rusia, como del lado occidental, Estados Unidos, tienen la misma ambición: apoderarse de Europa y posteriormente apoderarse del Medio Oriente y posteriormente apoderarse del mundo entero. Este proyecto, este sistema secreto de gobierno viene desde el misterio de Babilonia, Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Acaba el diluvio, toda la humanidad, ¿verdad?, muerta menos 8 personas, comienza a multiplicarse la humanidad y le dice Dios a Noé, Génesis 9, Noé, dispérsense y llenen el mundo. Y ahí están los animales para todos lados. Y después de esta orden, entra al escenario un hombre llamado Nimrod, que significa el rebelde, y le dice a toda la humanidad de aquel tiempo: no nos vayamos a todos lados, vamos a juntarnos todos en una región geográfica que se llama la tierra de Sinar, que también corresponde en la geografía moderna a Irak o a la tierra de los caldeos. Vamos a juntarnos ahí y vamos a tener un solo gobierno, una sola religión, una sola política. Y este deseo de no esparcirse en el mundo y de reunirse bajo un gobierno global fue el primer proyecto de Satanás, que él no ha dejado de vencerse ni tampoco de lograr su éxito. Ahí se juntaron para hacer un gobierno global. Dios tuvo que intervenir, Génesis 11, y confundió las lenguas de los seres humanos. Y desde ahí en adelante todos los césares se adoraron como dioses. El faraón era un dios, Saddam Hussein, Hitler, Benito Mussolini, José Stalin, los que tú me quieras mencionar. Todos los imperios y todos los gobernantes han llegado a creer que pueden reunirse en un solo lugar y tener un gobierno global. Y así acabó el mundo. ¿Qué es lo que está ahorita planeado por toda la élite y por los principales que se reúnen en Davos?
en Génova, que se reúnen en La Haya, que se reúnen todos de la Comisión Trilateral, todos los de Illuminati, el grupo Bilderberg. Todo este grupo de élite tienen un solo pensamiento: quitarle la autonomía y la soberanía a las naciones y formar un gobierno global. ¿Por qué? Porque es la preparación para el gobierno futuro del anticristo. Entonces, no es viejo esta idea de un solo gobierno. Ahora, finalmente, ¿cuál es el propósito satánico para que Satanás haya insistido a través de todas las generaciones tener un gobierno global? Es muy fácil. Si se junta el mundo bajo un solo gobierno, ¿quién es el líder? Un solo hombre, ¿correcto? Y si tiene Satanás a un solo hombre que pueda controlar a todos los demás, pues es más fácil para Satanás gobernar el mundo. Pero si hay naciones como ahorita, que son casi 200, si cada nación tiene su pensamiento, Brasil tiene una forma de gobernar, El Salvador tiene otra, Estados Unidos otra, etcétera, etcétera, es más difícil satánicamente llegar a un control global. Pero si Satanás logra quitarle la soberanía a las naciones y unir a las naciones bajo un solo hombre, ese hombre va a dictar el protocolo del 666. Y esto tiene todo el sentido común y toda la lógica detrás de lo que está pasando en el mundo. Hablando de Putin finalmente, que me quedé a medias en la conferencia pasada, la invasión rusa a Ucrania también ha sido como una llamada de alerta a los Estados Unidos de Norteamérica y a sus aliados, los europeos, porque deben entender que están tratando con un líder, cosa que no han entendido, están tratando con un líder que es Putin, que está tratando de cambiar la historia del último siglo. En 1991 el comunismo se derrumbó. Ideológicamente y políticamente y económicamente se demostró que no funciona, por el amor de Dios. Pero el hombre no aprende de la historia. Entonces Rusia, la Unión Soviética se divide y pierden el 30% del territorio en Rusia. El 30%, que son las repúblicas de Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, que están al sur de Rusia, se dividieron y entonces cae el comunismo y el sueño de Putin es volver a reagrupar este 30% de terreno y de naciones que se perdieron cuando cayó el comunismo y volver otra vez a formar una nueva Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, Estados Unidos y los políticos de Europa no entienden esto. Vladimir Putin quiere hacer a Ucrania, a Europa y al mundo entero conformarse a su propia versión. Es que mi deseo, dice Putin, es que nadie entre a Ucrania porque es la frontera con Rusia, y si ponen armas nucleares en Ucrania, Rusia no logrará su proyecto final de conquistar el mundo, porque es el plan de Estados Unidos, es el plan también de Rusia y es el plan de Europa, como lo será el anticristo, gobernar el mundo entero. Y por el otro lado, impedir Putin que los Estados Unidos y la OTAN coloquen bases militares en Ucrania o en ninguna frontera con Rusia. O sea, él está aquí como presidente, este es mi terreno. Si te pones enfrente de mí con misiles, voy a tener que defender esa zona. Ucrania ha sido Rusia, Rusia pertenece a Rus, y en mi proyecto nadie puede entrar a Ucrania porque somos rusos, y si tú entras aquí, desata una guerra nuclear. Todas las naciones lo único que hicieron fue sanciones económicas, ya mencionamos todo esto en la conferencia anterior, tratar de bloquear el SWIFT, las transacciones internacionales de dinero de los bancos de Rusia. Nunca se imaginaron que Rusia iba a ayudar a Putin, que Irán, Siria, Irak, la India y países africanos y musulmanes no iban a dejar solo a Putin. Y ahora Europa se encuentra en una crisis como nadie se imagina, ahora que venga el invierno, porque Putin cerró la llave, ya no está entrando el gas que viene de Rusia para calentar los hogares de los europeos, y se enfrenta a Rusia con por qué le hicimos sanciones económicas. ¿De quién fue la idea? De Estados Unidos.
convenció a Europa y convenció a la OTAN. Y ahora que ya se convencieron de que fue un error gravísimo de esta administración norteamericana, Europa está comenzando a despertar y a darse cuenta que ni Rusia ni Estados Unidos los van a ayudar. Van a tratar o tener que levantar un nuevo gobierno de la Unión Europea para poder enfrentar los próximos años a Rusia y Estados Unidos. Esto es muy importante porque Putin argumenta que la OTAN es un instrumento de Estados Unidos, nada más, para continuar la ocupación de la Guerra Fría y el dominio de Europa. Entonces, por favor entiendan esto. Por un lado, Rusia impide que nadie entre a Ucrania, porque si entra en Ucrania, y a Rusia frustra los planes de conquistar el mundo, porque apuntarían hacia él los misiles nucleares. Estados Unidos por ningún motivo puede permitir que Rusia conquiste el mundo, porque es Estados Unidos el que quiere ser el dueño del mundo. Y en medio, como el patito feo, cuac, 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 está Europa, sin comida, sin alimentos, una economía desastrosa, con leyes restringiendo a los ciudadanos. Hay una nación ahorita, bueno, hay un estado en España, escuchen esto, donde se le está obligando a los españoles en este estado de España a que ahora podían sacar de los cajeros 3,000 euros, ahora pueden sacar 1,000 euros. Y si quieren sacar 2,000 euros de los bancos, tienen que demostrarle al banco en qué se lo van a gastar. Hágame el favor, es mi dinero, compadre. No te tengo que demostrar, yo metí el dinero, ahí está en mi cajero. Pues, ¿qué vas a hacer con tus 1,000 euros? ¿Qué te importa? A ese grado de vigilancia y de rastreo están ahorita poniéndose ensayos en diferentes zonas. En Inglaterra hay un lugar también que están en una aldea, son proyectos pilotos se llaman, donde en toda esta ciudad de Inglaterra están diciéndole a los ciudadanos que ahora de las 6 de la tarde a las 7 de la mañana no pueden salir de sus hogares. Y que si salen en el día no pueden ir más que al mercado y regresar a sus casas. Y que cuando hay un toque de trompeta, un toque de queda, tienen que venir todos regresarse a sus hogares para no salir otra vez a las calles. O sea, son proyectos que implementan el estudio de la psicología de las masas para aprender que es el miedo lo que puede lograr que las naciones nos controlen a los seres humanos. Como ha pasado en los últimos años, el miedo lo infundieron y te vas a morir, y te vas a morir, y te vas a morir, y nos convencieron que no ibas a morir. Oye, está bien, si me pasa esto, me voy a morir. ¿No hay una medicina? No, no hay ninguna medicina. ¿Cómo que no hay una medicina? ¿No es la Organización Mundial de la Salud? Sí. Entonces, ¿y si me tomo esa medicina? No. ¿Y las medicinas que se descubrieron? Hidroxicloroquina, ivermectina y dióxido de cloro se prohibieron. Virgen de todos los santos. Lo que curaba el famoso COVID lo prohibieron. Y te metías a Wikipedia, ivermectina es para los caballos. Los veterinarios la recetan. Impresionante. Y la hidroxicloroquina no funciona. Y llega el presidente Trump y le da COVID y lo curan con hidroxicloroquina. Y en Houston, métanse al internet, sale una doctora negrita que con 10 o 15 médicos detrás a la calle, en el hospital de Houston, a la calle, junta a los medios de comunicación y les dice: ninguna persona que ha entrado en este hospital se ha muerto con COVID. Ninguna. ¿Por qué? Porque hemos tratado con la hidroxicloroquina. Lo que prohibieron las redes sociales controladas por la élite de la agenda globalista. Abre tus ojos, expande tu entendimiento y entiende el mundo en que nos encontramos. Cada vez se acerca más y más y más. Ellos van a rastrear nuestras cuentas, van a eliminar el dinero cash, viene el dinero digital, cada vez van a vender más vigilancia. En China hay cámaras, pero por todita de Shanghái, por todas las ciudades, que están continuamente checando todo y mandando drones para que cuando vean a alguien que no está tapado de la boca o que no está en su casa, lo arresten. Es el mundo que vivimos.
Todo lo que estamos viendo son experimentos que siguen haciendo porque tienen que complementar todo lo que estamos atravesando con un orden social gobernado por una élite y robar a las naciones su soberanía para que no tengan solamente ellas el control, sino que sea un grupo nada más el que controle al mundo entero. Tal como este libro que se llama la Biblia lo profetizó hace 2000 años con el 666. Va a aparecer un hombre, dice el apóstol Juan, en 2000 años, que va a mandar a todas las gentes marcarlos con un símbolo para que no puedan comprar, vender una casa, medicinas, en un restaurante. Nadie va a poder hacer nada si no tienes la marca del 666. ¿Qué acabamos de ver hace 2 años? El experimento a donde nos dirigimos. Y el momento, ¿verdad? Que ahorita me está preguntando una persona que si ahorita se va a Estados Unidos necesita la vacunación. Y digo, creo que sí. Si tú no eres ciudadano de Estados Unidos, necesitas la prueba del antígeno o necesitas el certificado de vacunación. Comienzan a controlar poco a poquito el mundo hasta llegar a un control total, donde todos somos borreguitos. Y esto es para los maduros espiritualmente, para los que quieran entender la Biblia y hacia dónde se dirige el mundo y dónde nos encontramos. Para poder determinar dónde nos encontramos, tenemos que saber quién se encuentra detrás de todas estas cosas que están sucediendo. Satanás y sus principados satánicos, demoníacos, que tratan finalmente de apoderarse del mundo entero. Vayamos a Ezequiel 38 y veamos finalmente ya todo este análisis psicológico de Putin. Lo pueden encontrar en la conferencia anterior, se los recomiendo, fue bastante profundo, porque entendemos claramente, no solamente la mente de él, sino también la mente de los dirigentes y líderes norteamericanos y de los dirigentes del ejército de Europa, que es la OTAN. En el capítulo 39 de Ezequiel, que ya es final, encontramos que Dios dice, por ejemplo, en versículo 4, sobre los montes caerás tú y todas tus tropas. Este es el lugar de la destrucción, donde no hay ninguna duda de que es Israel. Dice el versículo 5, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová, y enviaré fuego sobre Magog, o sea, todas estas naciones que se van a unir a Rusia, y sobre los que moran con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová. Vemos nosotros claramente que cuando dice el versículo 6 sobre los montes de Israel, y sabrán que yo soy Jehová, nos habla claramente que estos montes se extienden a lo largo de la nación de Israel, comenzando en el valle del Jezreel, que es donde también se conoce en Joel 3 como el valle de Josafat, o donde tendrá lugar la batalla del Armagedón, la tercera guerra mundial. Y vemos nosotros que de Jezreel está el poblado de Jenín en Galilea, continuando hacia el sur hasta que termina en un punto y al norte de Beerseba en el Negev. Estos montes, donde caerá la destrucción, contienen las famosas ciudades de Dotán, Siquem, Samaria, Silo, Betel, Ahí, Ramá, Belén, Hebrón, Demir y Jerusalén, la cual es la meta del invasor Gog, o el líder que encabezará esta invasión contra Israel. Es interesante que encontramos desde la primera conferencia de esta serie, en Ezequiel 38, versículos 5 y 6, que se mencionan las naciones que se van a unir con Israel. En primer lugar encontramos a Persia en el versículo 5, Ezequiel 38, 5. ¿Quién es Persia? Bueno, en 1935 se le cambió el nombre a Irán.
en 1979 a la República Islámica de Irán. Entonces no aparece en la Biblia el nombre de Irán ni el de Rusia. Pero ¿cómo sabemos que son estas naciones? Por la región geográfica donde las ubica la Biblia. Persia es Irán, apúntalo. Cus y Fut. Aquí se mencionan las naciones que están actualmente alineadas ya con Rusia. Esto es impresionante. Nunca en la historia estas naciones que se mencionan se habían alineado con Rusia. Y el tiempo en que tú vivimos ahorita, tú y yo estamos en noviembre del año 2022, todo esto está sucediendo ante nuestros ojos. Y los cristianos siguen todavía con la Rosita de Guadalupe y el Calimán, con sus telenovelas y va a ganar México. O sea, y hay una emoción tremenda, ¿verdad? Sabiendo que jamás la vamos a hacer. Por eso estás tan frustrado y tan enojado. Dice en mi tierra, ¿a qué le tirabas? Pero vivimos un mundo, ¿verdad?, donde pues, queremos emociones y queremos formar parte de algo, identificarnos con algo, porque es la naturaleza del ser humano. Pero, y todo eso digo, no está mal, ¿verdad? A mí me encanta el fútbol y lloro cuando perdió el América. Y cuando Messi salió de Barcelona. Pero fuera de todo eso, no podemos vivir solamente enfrascados en eso. Y ya perdió, y ayer me dijeron que fue una de borracheras, que no tienen tantas cosas y memes que han salido. Pues, ¿qué querían? ¿Creías que iba a ganar de veras? O sea, y si, aunque hubiéramos ganado, necesitábamos como 3 goles contra Arabia Saudita y que perdiera Polonia, etcétera, etcétera. O sea, nos construimos castillos imaginarios que ya meditándolo y analizando, dices, ¿a qué le tiro? Esto está en chino para que gane México. No pasaríamos ni a cuartos de final, ni en nuestro grupo, seríamos eliminados. Un solo gol en ninguna competencia mundial ha metido México. Entonces, tenemos que poner los pies en la tierra. Y tenemos que darnos cuenta en el mundo que vivimos y la corrupción. Nunca había habido tanta corrupción en un mundial como en Qatar. Los árabes han comprado a todo mundo. Han comprado y tirado dinero y dilapidado el dinero como no nos imaginamos. Entonces, detrás de todo, ¿verdad?, hasta el deporte se ha corrompido. Todo está completamente desmoronándose a nuestro alrededor. Ya no hay forma de poner los pies ni en la FIFA, ni en la genética, ni en la ciencia, ni en la tecnología. Pues todo está cayendo poco a poquito como un edificio que se comienza a desmoronar, como las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, que así de repente la grande y la magnificencia de la noche a la mañana, ¡pum!, amanecieron en el suelo. Así es toda persona individual, todo matrimonio y toda nación que ha fundado su vida en la arena y no en la roca que es Jesucristo. Todo en tu vida se va a derrumbar si tú no estás con tus pies centrados en la palabra de Dios y en la persona de Jesucristo. Entonces vemos nosotros a Irán, Cus y Fut. ¿Cómo sabemos quiénes son Cus y Fut? Tenemos que remontarnos a Génesis capítulo 10, porque en el capítulo 10 del Génesis encontramos por primera vez la descendencia de los 3 hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Cuando vino el diluvio, solamente 8 personas sobrevivieron: Noé, su esposa, y sus 3 hijos y sus 3 nueras. 1 de Pedro capítulo 3, ahí lo encuentran. Y estas 8 personas de los 3 hijos de Noé se pobló el mundo entero. De Jafet se pobló Europa, los anglosajones. Todas las personas de tez blanca u ojos claros vienen de Europa, aunque hayan nacido en Atlacomulco. Todas las personas oscuras, de piel oscura, ¿verdad?, o como los negritos, son del continente africano. Y todas las personas que descienden de Sem se les llama los semitas. Ya viene la palabra antisemitismo, que es una
completa contradicción, porque tanto árabes como judíos son semitas. Entonces, cuando hablas de antisemitismo, estás diciendo que estás en contra de judíos y de árabes, porque los árabes también son semitas. Entonces, de Sem se pobló todo el continente del Medio Oriente y el continente asiático. Y toda esta generación de chinos, de Indonesia, etcétera, etcétera, emigraron y entraron al continente americano donde tú y yo vivimos por el estrecho de Bering, por el norte hasta el final de Alaska, que es la última nación. Entraron por ahí y poblaron el continente americano, y que son todos los indígenas que son verdaderamente americanos o norteamericanos, como los Apache, los Sioux, etcétera, etcétera. Son los verdaderos norteamericanos o gringos, como les quieras llamar. Los aztecas, los chichimecas, los olmecas, los mayas, en el Ecuador los aucas, hasta la selva lacandona. Todo lo que es el continente americano fue poblado por asiáticos, y por eso sus rasgos, sus características son casi similares. Entonces, y todos los que estamos aquí, la mayor parte viviendo tanto en Estados Unidos, ¿quiénes son los norteamericanos? Realmente los Apache, los Sioux, los Cherokees son los que fundaron Estados Unidos. Todos los demás todos son inmigrantes, italianos, alemanes, chinos. Estados Unidos es una conglomeración de todas las naciones. ¿Quiénes vivimos en México? Llegaron los españoles, eran puros indígenas, se mezclaron con las indígenas, aquí Hernán Cortés, etcétera, etcétera, y produjeron la raza mestiza. Y entonces comenzó la mezcla a mezclarse entre los anglosajones y el origen de los indígenas, que es asiático o semita, y después ya vinieron otras mezclas. Y todo, por ejemplo, Argentina son puros europeos, italianos, alemanes que nacieron en Europa o de ascendencia europea, pero viven en Argentina. Es un país completamente europeo. Lo mismo que Brasil, ¿verdad? Tiene muchos indígenas, mezclado también con muchos güeros, como lo sabemos en la misma selección de fútbol. Entonces, si no entendemos esto, no entendemos la Biblia. Entonces, en el capítulo 10 del Génesis aparecen, vayamos rápidamente a ver quiénes son Cus y Fut. Y así sabremos qué zona geográfica se describe el Espíritu Santo, que no tiene los nombres que tienen actualmente. Dice Génesis capítulo 10. Los hijos de Jafet, versículo 2, Gomer, Magog. Magog, que dijimos que era Europa, ¿verdad? Todos los anglosajones vienen de Jafet. Madal, Javán, Tubal, etcétera, etcétera. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, ahí está Cus, que está en Ezequiel 38:4. Cus, ¿de quién desciende? De Cam. ¿Quién fundó Cam? El continente africano. Todos los camitas son africanos, el continente africano. Mizraim, Fut, ahí estaba Fut, y Canaán. Entonces, ¿quién es Cus y Fut? En Ezequiel 38:4, las naciones del norte de África: Sudán, Libia, Marruecos, Etiopía, etcétera, etcétera. Todas estas naciones son musulmanas. Todas las naciones que se derivaron de la caída del comunismo en Magog, Kirguistán, Kuzikistán, Kazajistán, todas son musulmanas. Europa, que es anglosajón, pero la migración del Islam a Europa en los últimos años se calcula que en menos de 10 años Europa es un continente musulmán. ¿Cómo es posible esto? Porque de cada europeo que nacen 7 musulmanes. Simplemente Londres, ahorita el primer ministro de Londres es musulmán. La presidenta municipal de Londres es musulmán. En Francia, Alemania, Inglaterra hay más iglesias musulmanas que cristianas y católicas. ¿Por qué? Porque Europa es un país de viejitos
ya no quieren tener hijos. Y los únicos que están procreando son los musulmanes que se producen como conejos. Entonces, qué interesante que el presidente Putin este año se reunió en Kazajistán con todos los líderes jóvenes de los países musulmanes. Y que de repente Putin, que no es musulmán, él pertenece a la Iglesia Ortodoxa Rusa, porque no es ateo tampoco Putin, junte a los musulmanes del mundo para reunirlos y que tengan la protección de Rusia para que puedan protegerse en contra de Estados Unidos. Y se reunieron y asistieron a esta reunión. Y hace 2700 años la Biblia profetizó que las naciones que acompañarían a Rusia, todas serían musulmanas menos Ucrania. Aunque Ucrania pertenece a los magogitas o a la zona de Magog, en Ucrania hay muy pocos musulmanes. Todas las demás, Pakistán, Afganistán, Kirguistán, Kuzbekistán, son musulmanas, con una mayoría musulmana del Islam. Regresamos a Ezequiel 38 y terminamos. Dice la Biblia, qué maravillosa es la palabra de Dios. Persia, Irán, velo apuntando, Sudán y Etiopía representan a Cus y a Fut. Todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, que pertenece a la zona de Alemania y de Ucrania, actualmente en la modernidad. Y todas sus tropas, la casa de Togarma, que es Turquía. Vean esto es increíble, es maravilloso. Les compartí que es la primera vez en la historia que se alinean estas naciones con Rusia. Nunca estas naciones se habían unido a Rusia, más que en los últimos años. Lo más asombroso es Turquía, porque Turquía pertenece a la OTAN, que es el ejército de Europa, aunque no pertenece a la Unión Europea, porque la Unión Europea no ha permitido todavía que Turquía, porque Turquía es una nación. Creo que muchos de ustedes nos acompañaron a Turquía. Fuimos hace algunos meses a Turquía. Y Turquía es una nación donde, ahí estás en Turquía y nos dice el guía, de aquí para acá es Asia y de aquí para acá es Europa. Es una nación entre dos continentes. Por un lado la mitad es Asia y la otra mitad es el occidente. El oriente y el occidente se encuentran ahí. Por eso la Unión Europea no ha estado convencida de permitir que Turquía pertenezca a la Unión Europea, pero pertenece a la OTAN. Ahora, ¿cómo es que hace 2700 años la Biblia profetiza que Turquía iba a unirse con Rusia? Porque pertenece a la OTAN. Y si pertenece a la OTAN, está en contra de Rusia. Pero vino la invasión a Ucrania. Y cuando comenzó a escasear el trigo, los fertilizantes de Ucrania, porque es la nación que más fertilizantes y trigo produce. Y cuando comenzó a escasear el petróleo y el gas, el presidente de Turquía, Erdogan, volteó la mirada y dijo, Rusia me va a ayudar. Y fue corriendo con Putin, ¿verdad? Ya no tengo gas, ya no tengo trigo, please, te lo suplico. Y comienza una alianza y se retratan hace poco el ayatolá de Irán, Putin y Erdogan del lado izquierdo, diciéndole a Europa, bye. Tal como la Biblia lo profetizó, se va a salir Erdogan de la OTAN para poder sobrevivir, porque sin pan y sin agua se puede el pueblo turco rebelar contra el presidente Erdogan y darle un golpe de estado por la escasez de alimentos y de petróleo y de gas, que hace que las gentes se subleven en contra de los dictadores. Así que todas las piezas del rompecabezas están cayendo poco a poquito y finalmente pues Putin quiere no solamente Ucrania y las naciones que tarde o temprano se van a unir con ellas, pero finalmente, para terminar, la meta del presidente Putin es Israel. Porque si él va a conquistar Europa y si Estados Unidos va a desaparecer por misiles que va a mandar Rusia o Norcorea, que tarde o temprano lo van a hacer,
y posiblemente desaparezca Washington y Nueva York por misiles nucleares que ya no tardan en caer en Estados Unidos, porque así lo profetiza la Biblia. Estados Unidos no aparece en la Biblia. Y sí aparece China, aparece Rusia, aparece Irán, aparece Pakistán, aparecen todas las naciones que encontramos aquí. Estados Unidos va a desaparecer, no sabemos cómo, posiblemente por guerra nuclear. Cuando esto suceda, Rusia queda como papá de Europa. Y entonces, al darse cuenta de eso, que ya no tiene Estados Unidos, se va contra Israel, porque en Israel se encuentra en el Medio Oriente el 65% debajo de Irán, Irak y de Arabia, el 65% de las reservas petroleras del mundo. Y el que controla el petróleo, pues lo estamos viendo ahorita, controla el mundo. Ahora que Estados Unidos vio que no funcionó las sanciones económicas, ¿saben a quién le fue a pedir taco el presidente Biden? Fue a Venezuela a decirle: ayúdenos por favor con el petróleo, y fue con el jeque Arabia Saudita este año, el presidente de Estados Unidos, para decirle: por favor, te ruego, produzcan más petróleo. Y el jeque dijo: nada, ni un solo barril más. Entonces se quedó Estados Unidos así como el perrito de las dos tortas y se fue a Venezuela, y ya no sabe ni a quién más pedirle petróleo. Pero Israel descubre gas. Y ahora parece que hay una alternativa para Europa en el año que entra, en los meses que entran, en que Israel pueda proveerle de gas a Europa. Y si Israel hace eso, va a encolerizar al presidente Putin, porque se va a convertir en su enemigo, ya que es el gas, el arma secreta con la que Putin está controlando Europa. Y entonces Putin, ¿qué va a hacer si Estados Unidos es destruido por un misil nuclear? Venirse contra Israel, para que se cumpla Ezequiel 38 y 39. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán, dice el Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. No hay nada torcido ni perverso en ella. Ella es simple y razonable a los que han alcanzado la sabiduría. Porque el alimento sólido es para los maduros, los que a través del ejercicio tienen los sentidos para poder discernir entre el bien y entre el mal. Te damos gracias, Jesús, por tu muerte en la cruz y por el grande amor que en esa cruz tu Padre ha demostrado al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que nos escucha en este momento, en esta hora que Dios ha escogido para que tú te arrepientas de tus pecados, en esta hora que es tu decisión final de tu vida, tal vez, porque ninguno de nosotros sabemos si amanecemos mañana. Cuando oigas su voz, no te endurezcas por el engaño del pecado. Ven a la cruz hoy, que tu vida ha sido preparada para este mensaje, y entiende que necesitas a Dios en tu vida. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Dile: Padre Santo, que estás en el cielo, te pido perdón por mi vida, te pido perdón por mis pecados, por mi rebelión contra tus leyes. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por ellos, y que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y ahora, Señor Jesucristo, como creo que tú vives, te pido que en este instante entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Líbrame de esta generación maligna y dame la paz que mi alma necesita, de saber que he sido perdonado, perdonada de toda mi vida pasada. Hayas hecho lo que hayas hecho, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. En el nombre de Jesús. Amén.
los cielos. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta serie se titula La invasión rusa contra Israel. La invasión rusa de Rusia contra Israel, Ezequiel capítulo 38 y 39 del Antiguo Testamento. Vamos a ver en esta serie la profecía más detallada que podamos encontrar en toda la Biblia acerca de un evento que tenemos ya delante de nuestros ojos, que está sucediéndose y que ya las primeras piedras, ya la base de esta profecía ya está puesta en el mundo desde que Rusia invadió a Ucrania. Y antes de entrar en materia, solamente veamos algunos puntos importantes para contestar sobre: ¿habrá guerra nuclear? Ahorita es la pregunta más importante que las revistas Foreign Affairs, Asuntos Extranjeros, que es la más famosa que hay, que imprimen, ¿verdad?, en Estados Unidos para la información de científicos, de politólogos, en fin, ¿verdad?, la revista Economic o El Economista, la revista Time, la revista Newsweek en Estados Unidos, donde quiera que ustedes consulten, a los que les interesa conocer el estado de condiciones en que el mundo se encuentra, esta es la pregunta más importante que tiene en tensión al mundo entero. ¿Habrá o no habrá guerra nuclear? Y si hay guerra nuclear, ¿será la tercera guerra mundial? Rápidamente me adelanto y la respuesta es no. No viene, aunque haya uso de armas nucleares ahora en Ucrania o en Europa o en Rusia, no es la tercera guerra mundial, como lo vamos a ver con mucho detenimiento. Por ejemplo, el día 30 de septiembre del 2022, el presidente Vladimir Putin declaró una vez más que él usaría todos los medios posibles para defender el territorio ruso. Una de las cosas más importantes que tenemos que descubrir también es que no podemos hablar, bueno, Putin es un monstruo, está haciendo estas cosas,
pobres ucranianos, o Estados Unidos está tratando de defender a una nación indefensa, etcétera, etcétera. Y oímos diversas opiniones, quién es el bueno y quién es el malo. Y no podemos tener o emitir ninguna opinión hasta entender qué está sucediendo. Putin, ¿verdad?, tiene un sueño, que lo vamos a ver más adelante, que él escribió diciendo que él anhelaba la restauración de la antigua Unión Soviética. En otras palabras, cuando cayó el comunismo en 1991, Rusia perdió el 30% de su territorio, Rusia, la Unión Soviética. Y entre este territorio que perdió Rusia en el 91 se encontraba Ucrania, Kirguistán, Kazajistán, Kuzbekistán, Afganistán, etcétera, etcétera, que es toda la franja sur del Mar Caspio y del Mar Negro. Y el anhelo de Putin, desde que entró a principios de este siglo, en el año 2000 entró Putin como gobernante de Rusia, ha sido restaurar esas 15 repúblicas que se dividieron, se salieron del control de la Unión Soviética porque cayó el comunismo, y Putin quiere otra vez traerlas bajo el gobierno titular de Rusia, del gobierno ruso. Mientras el mundo no entienda esto, no va a entender por qué cuando se acuerdan las primeras amenazas, ya 150,000 soldados rodearon a Ucrania. Y politólogos, filósofos, escritores, no tenemos pensado, no está tan loco el mundo como para que Putin invada Ucrania. No lo va a hacer. Sin embargo, 1 o 2 semanas antes, lo pueden ver ustedes en YouTube, en las conferencias que dimos, y yo no soy profeta, ni los que predicamos somos profetas. Estamos hablando de lo que la Biblia dice hace 2700 años, que Ucrania forma parte de lo que se conoce en la Biblia en el capítulo 38 como la zona de Magog. Estoy contigo, oh Gog y Magog, le dice Dios en el capítulo 38 a Gog, que es el título de un líder o de un capitán o de un zar. Entonces, en este caso, Gog podría ser, tal vez ya sin ningún lugar a dudas, Vladimir Putin, que es un líder. Y Magog es la zona geográfica de todo el sur de Rusia, comenzando desde el oriente de Rusia, Lituania, Estonia, Latvia, tal vez Finlandia, Kirguistán, Kuzbekistán, Kazajistán, etcétera, etcétera. Todas estas repúblicas que se separaron en el 91 pertenecen a la zona geográfica de Magog. Cuando venimos a la Biblia, no encontramos el nombre de Rusia, no encontramos el nombre de Irán, no encontramos el nombre de Turquía, tal como lo conocemos desde el siglo XX. ¿Cómo sabemos entonces de que estas naciones son a las que el Espíritu Santo se refería? Bueno, la forma como nosotros descubrimos que son las naciones que actualmente se llaman Rusia, Irán, Turquía, es por la zona geográfica en la que se encuentran. Y cuando en esta profecía dice, vendrán de los últimos límites de Israel del norte la invasión, si tú tomas ahorita un mapa y pones una regla de Israel hacia el norte, llega a Moscú. No hay más naciones al norte más que Moscú. Por eso sabemos claramente que cuando el Espíritu Santo nos delinea estas claves, sabemos qué zona geográfica se encuentra. Y Rusia viene de la palabra Rosh. Y como lo dijo también Vladimir Putin, ¿verdad? Rus era el nombre antiguo de Rusia, que se tradujo Rush y que la Biblia después menciona como príncipe soberano, que es la palabra hebrea para Rosh o para Rusia, y la zona magogita, las naciones que se separaron del comunismo o cuando cayó el comunismo en 1991. Putin además recuerda la anterior decisión del expresidente Harry Truman, que dijo que iba a soltar 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y lo hicieron.
1945 terminó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Truman ordena soltar 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para terminar con la guerra. El presidente Truman pensó y dijo: más vale que mueran 200,000 personas a que sigan muriendo millones de personas. Entonces esto convulsionó al mundo y el mundo entró a la era nuclear. Jamás en la historia las armas nucleares se habían utilizado. Además, agregando a estos comentarios de Putin, el líder de la República Sur de Chechenia, Bensam Kadyrov, le aconsejó a Putin: debemos considerar usar armas nucleares contra Ucrania. Putin le contestó: yo no quiero destruir Ucrania. El 80% de los ucranianos son rusos. Es como una colonia rusa y cobró su independencia en 1991, pero hay muchos ucranianos que quieren pertenecer a Rusia. Pero Estados Unidos de Norteamérica, cuando entró el presidente Joe Biden, él quiso tratar de, mediante Ucrania, brincar a Rusia, porque por un lado tenemos Estados Unidos quiere conquistar el mundo, Rusia quiere conquistar el mundo, y por primera vez en la historia, en el siglo XXI, encontramos una confrontación, un choque. Ya no es Rusia contra Ucrania, es Rusia contra las naciones occidentales, que incluyen Estados Unidos, la OTAN y Europa. Entonces es una confrontación tremenda donde 2 naciones finalmente, lo que la Biblia profetizó, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nunca ha habido un deseo en ningún conquistador. Aníbal, Gengis Khan, los sumerios, los babilonios, los medos persas, Alejandro el Magno, los césares romanos, Saddam Hussein, Hugo Chávez, Benjamín Mussolini o Benito Mussolini, José Stalin, Mao Zedong de China. No hay un solo líder que haya existido que no haya soñado conquistar el mundo. Entonces ya viene este deseo del mundo, de los líderes que están en el poder, de conquistar el mundo entero. Y esto viene desde la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, porque el ser humano cree que puede conquistar el mundo. Pero ahora en el siglo XXI es la primera vez en la historia en la que un solo hombre puede conquistar el mundo gracias a la tecnología y al dinero que existe. Entonces la tecnología a la que hemos llegado actualmente, que ya puedes controlar, ¿verdad? Quién se vacunó, quién no se vacunó, la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Nos encontramos que somos la primera generación en la historia donde la tecnología le permite a un solo hombre poder realizar el sueño irrealizable de los últimos 6,000 años de historia del ser humano. Y esto es lo que va a suceder finalmente con el anticristo. El día 18 de febrero del 2022, este año, el presidente de Belarus, que es frontera con Rusia y que está unida a Rusia, Alejandro Lukashenko, anunció la decisión de unirse a Rusia y de que Rusia y Belarus, sus ejércitos, pudieran hacer prácticas o ejercicios nucleares, y Putin lanza misiles de artillería pesada contra la ciudad de Kiev en Ucrania por primera vez. Estos ejercicios militares de Belarus, donde se usaron capacidades nucleares, fue la manera en la que Putin mandó un mensaje al mundo psicológicamente: voy a entrar a Ucrania y nadie me va a sacar, porque si yo permito que la OTAN o el ejército de la OTAN o Estados Unidos entren a Ucrania, entonces Rusia desaparece. Porque si tú pones nucleares o bombas nucleares en Rusia o misiles apuntando a Moscú, llegarían en menos de 15 minutos y acabaría Rusia. Y ahorita si Rusia manda un misil nuclear a Estados Unidos, llegaría en 25, 30 minutos.
Si Corea del Norte manda un misil nuclear de Corea del Norte a Estados Unidos, llegaría en 25 o 30 minutos también. Sobre todo con el último misil nuclear, la ojiva, llamada Satán. Qué interesante que se llame Satán. Y Putin acaba de lanzar hace un mes, menos de un mes, al submarino Poseidón, que es el submarino más moderno de la historia de la milicia, de los armamentos, de la marina. Ni Estados Unidos ni China, nadie tiene este submarino Poseidón más que Rusia. ¿Cuál es la característica de este submarino que ha puesto en alerta y que casi los medios de comunicación no lo publican? Que es un submarino que no se puede rastrear. O sea, pueden meter 2 submarinos Poseidón debajo del Océano Pacífico, Rusia, apuntando a Nueva York o a Washington, y no lo podrían detectar los sensores submarinos, porque es indetectable, para que nos demos cuenta la tecnología que existe actualmente. Y cuando hace 2 semanas pusieron el primer submarino Poseidón debajo del agua, ahorita nadie sabe dónde está. Ese submarino Poseidón tiene ojivas nucleares, puede lanzar un torpedo desde el mar Atlántico hacia Nueva York y destruir Nueva York y 5 ciudades cerca de Nueva York en menos de 3 minutos. Puede estar en el otro lado, en el Océano Pacífico, apuntando a Los Ángeles, o apuntando a Alaska, o apuntando a toda esta zona del área occidental del globo geográfico, y destruir todo el estado de California en 3 minutos. Ahora, si esto es posible y un misil pueda destruir Washington y Nueva York, se acaba Estados Unidos. Porque los centros de capacitación y los búnkers de Estados Unidos para protegerse de un ataque nuclear se encuentran en Washington, en la Casa Blanca. Y el presidente americano trae un portafolio con una computadora que él tiene todo el control con botones, que si le hablan, hay un misil que salió de Rusia o de Corea del Norte, ahorita ya pueden detectar de dónde puede salir. El presidente de Estados Unidos tiene menos de 5 minutos para poder abrir el portafolio, clavar el código que tiene esa computadora, y tiene que tener un general junto con él que confirme que es el presidente el que tiene el portafolio para apretar todo esto en 5 minutos. Y entonces manda un mensaje a la Marina, a la aviación y a la infantería. Hay ataque nuclear, comiencen a sacar sus armas nucleares para activar los sistemas de defensa e impedir que seamos bombardeados por cualquier nación. Sin embargo, si Rusia manda un misil contra Estados Unidos con el sistema SS-500 que tiene Rusia actualmente, y el presidente le llega la noticia que viene el misil de Rusia llegaría en 25 minutos antes que el presidente ejerciera esa orden o ese mandamiento. O sea, Estados Unidos no tendría la manera de responder. Porque los expertos actualmente y sobre todo en el área militar, y los que tienen experiencia, generales y politólogos y expertos en cuestiones militares, acaban de decir lo siguiente: no creemos que el mundo esté tan loco, porque sabemos que Putin lanza un misil, Estados Unidos le va a conquistar, y entonces vendría la destrucción mutua de Rusia y de Estados Unidos. Y por eso todos los comentarios en todas las revistas, la última que acabo de leer, que viene de Harvard, de la Universidad de Harvard, expertos en Harvard, sin tener la visión que tiene la Biblia, dicen: sí, el mundo no puede llegar, tenemos un futuro mucho mejor, porque tienen que entrar en razón estos líderes y saber que nos vamos a destruir cualquiera de los dos que mande bombas nucleares. ¿Saben cuál es el problema de pensar de esta manera, de no conocer este libro que se llama la Biblia? Y la Biblia dice claramente que el mundo ya está loco. O sea, para que el mundo llegue al punto en que hemos llegado es porque tanto Putin como los presidentes o de la OTAN o de Estados Unidos ya no razonan
coherente ni lógicamente. El mundo ha llegado a un estado de locura donde ya no hay la verdad, no hay verdad, es relativa, donde no hay lógica, la misma ciencia ha enloquecido, llamándole que hay 35, 40, 50 géneros cuando no solamente hay macho y hembra. Los mismos científicos, genetistas, biólogos, microbiólogos, bacteriólogos han llegado a una locura de negar la biología y la genética. Hemos llegado a un mundo donde está controlado por psicópatas. Ya están controlados por puros psicópatas. Ahora, si Satanás, 1 Juan 5:19, controla el mundo entero, significa, como dice Apocalipsis 16, y los demonios entrarán a los gobiernos, a los líderes, para llevarlos a Jerusalén y tener la tercera guerra mundial, que se conoce como la batalla del Armagedón. Entonces, ¿quién gobierna el mundo? Los líderes de las naciones son los que influyen. El líder de México en México, el de Costa Rica en Costa Rica, el de Italia en Italia, el de Brasil en Brasil. Son hombres, puros hombres en cada nación, los que manejan millones de personas. Y donde si ese hombre está loco, o si ese hombre no tiene una capacidad clara, y ese hombre lo único que le interesa es llegar al poder y tener más control o tener más dinero, enloquecen. Los demonios usan a esos líderes para arruinar esas naciones. Porque si Satanás quiere controlar el mundo, comienza con los líderes. Si Satanás quiere destruir una familia, se va sobre el varón, porque es el líder de su casa. Si Satanás quiere destruir una escuela, se va contra el director de la escuela, que implante la ideología de género. Si Satanás quiere impedir que no gane hoy el Toluca, ¿verdad? Ya no digo el América porque hasta lloramos cuando perdió el América, pero siempre es el liderazgo el que es afectado para que pueda el enemigo obrar o tratar de debilitar al mundo entero. Ahora, esto es muy importante, preliminarmente también hablando. En medio de este conflicto que existe actualmente, de una amenaza, de una guerra nuclear, hay 3 naciones que poseen estas armas nucleares: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Ahora vean ustedes, si Rusia se atreve a usar un misil nuclear contra Ucrania, va a activar el artículo 5 de la OTAN. Apúntalo, el artículo 5 de la OTAN. Para los que no sepan, la OTAN, la sigla significa Organización del Tratado del Atlántico del Norte. O sea, es una organización, la OTAN, es un ejército, la OTAN, de Europa, que se formó para impedir que el comunismo continuara propagándose en Europa. Entonces, la OTAN es el ejército de Europa. Y el artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente, escuchen muy bien: todas las naciones de la OTAN están obligadas a responder en unidad si alguna es atacada. Entonces, si Rusia manda un misil a Ucrania, ¿qué va a causar? Radiación, ¿correcto? No se va a quedar la radiación ahí nada más en Ucrania, y va a afectar a Polonia, que es frontera, a Belarus, va a afectar a Rumanía, va a afectar a Alemania, que son las más naciones cerca de Ucrania, las va a afectar radioactivamente. Entonces, al afectar la radiación de Ucrania y salir de Ucrania contaminando las demás naciones, entonces la OTAN tiene que usar armas nucleares en contra de Rusia. Y ahorita es lo que ha impedido que la OTAN ni Rusia ejerzan el poder o el potencial nuclear que tienen. Pero si esto sucede, entramos entonces a una guerra europea donde el 4º sello del Apocalipsis dice que morirán 2,000 millones de personas. ¿Cuántos habitantes tiene el mundo ahorita?
8,000 millones de personas. La cuarta parte, dice el cuarto sello del Apocalipsis, que morirían. Estamos hablando de 2,000 millones de personas. Si nosotros contamos desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano, ¿cuántos habitantes sabemos? Habemos 1,100 millones. Tendrían que desaparecer 2 continentes americanos en los primeros bombazos que el mundo va a experimentar. Para que tengamos una idea de por qué cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, al final de la batalla del Armagedón, cuando ya estemos a punto de autoextinguirnos, si no interviene Jesucristo milagrosamente, el mundo se acabaría. Cuando Cristo regrese, solamente 1/3 parte. ¿Cuánto es 1/3 parte de 8,000 millones? Son los que van a sobrevivir. 1/3 parte quedará viva para entrar al reino milenial, algunos de ellos. Así que la única vez que este artículo 5 de la OTAN se ha invocado fue en septiembre del 2001, después del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. Y de la misma manera, si Rusia tiene un ataque nuclear contra Ucrania, va a actuar la OTAN con todas las naciones europeas para contestar nuclearmente a Rusia. Ahorita la OTAN no puede entrar en Ucrania porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Y Rusia está tratando que Ucrania no pertenezca a la OTAN. Porque si pertenece a la OTAN puede poner armas nucleares en Ucrania y se acabó Rusia. Porque estratégicamente es la frontera más cerca con Rusia y ya Rusia no sobreviviría a una guerra contra Estados Unidos. Y por eso es la ambición de Estados Unidos acaba de mandar 10 millones más de dólares hace 3 días. Y no se imaginan el armamento, los miles de millones de dólares que está mandando Estados Unidos a Ucrania. Pero antes de terminar, Estados Unidos, los soldados americanos no pueden entrar a Ucrania, porque si entran los Estados Unidos a Ucrania, violan los artículos de la OTAN y Rusia puede usar las armas nucleares. ¿Por qué? Porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Entonces, hace una semana, escuchen esto, la División Aéreo Transportada 101 de Estados Unidos, conocida también como los Screaming Eagles o las águilas que gritan, fue colocada en Polonia y en Bulgaria, en la frontera con Ucrania. Y esta división, la 101 Aerotransportada de Estados Unidos, es la unidad y la división más experta y lista para entrar en segundos y en horas al campo de batalla. Y el hecho que ya hace 1 o 2 semanas Estados Unidos haya mandado esta división, que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial casi, a a la frontera con Ucrania, nos habla de la tensión que va en aumento para una guerra nuclear. Muy bien, hasta este momento, ¿verdad? Es importante también saber que Rusia tiene 4,777 ojivas nucleares. No hay ninguna nación en el mundo que tenga más armas nucleares que Rusia. Estados Unidos tiene más submarinos tal vez, o portaaviones, y China, un ejército, ¿verdad?, de millones de soldados, pero nadie tiene la capacidad nuclear que tiene Rusia nuclearmente. Por eso la confianza de Putin. Y Putin dice, aquí a Ucrania no entra nadie. Y lo dijimos en los comentarios que hicimos antes de que esto fuera realidad. Putin, si entra a Ucrania, va a entrar porque la Biblia lo dice, porque Ucrania pertenece a la región de Magog, que en Ezequiel 38 son las naciones que se unirán a Rusia para atacar Israel. Rusia tiene 4,477 cabezas nucleares listas para ser usadas, porque lo que vemos ante nuestros ojos no son juguetes. Estas armas van a ser usadas. Bíblicamente no tenemos ninguna duda
que el mundo ha entrado a un punto de confrontación bélica donde los seres humanos han enloquecido. Cuando llegamos a un punto donde los gobiernos, escuchen esto, como en México está a punto de legislarse la pedofilia. Se acaba de legislar ahora en Europa el infanticidio, que un niño nacido, ya nacido, hasta el primer mes de nacido, lo pueden matar. ¿Habrá más maldad en el mundo que esta? ¿Que autoricen que un adulto tenga relaciones sexuales con los niños? Ya no con un hombre, tampoco ni con una mujer, ni con 5 hombres, ni con 5 mujeres, sino con niños. Cuando el mundo llega a este colmo, decimos, Dios mío, todavía hace 10 años, ¿quién se iba a imaginar que iban a legalizar los matrimonios gays? Pues lo hicieron. Y no solamente pasó el tiempo y legalizaron la adopción de los niños a 2 mamás y a 2 papás. Y ahora se impone esta ideología en las naciones por medio de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, por el amor de Dios. Y ahora a punto de legalizar la pedofilia, pero vean, todos estos decretos van en contra de ¿qué? De la familia. El propósito satánico es destruirle el matrimonio, que ya no sea hombre y mujer, acabar con las familias, porque al debilitarse las familias crece el gobierno. Y ahora las familias no es la prioridad mía, no es mi esposa ni mis hijos, ahora es el gobierno. Para gobierno es al que le tengo que rendir cuentas. Y ahora mis hijos los van a educar el gobierno y los va a mandar a escuelas donde les enseñen la ideología de género y los adoctrinen y los depraven moralmente, y yo no voy a tener más que cruzarme las manos o educarlos en mi casa, porque ya no hay manera de poder sobrevivir al mundo que estamos enfrentando. Y Dios tiene que actuar muy pronto. Ezequiel capítulo 38 dice así estas palabras: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Los magogitas, como hemos visto anteriormente, es la zona geográfica cerca del Mar Negro y del Mar Caspio, alrededor de Rusia y al oriente de Rusia. Los magogitas descienden de los escitas. Si hay historiadores que les interese conocer el trasfondo de las palabras de la Biblia. Y fueron conquistados los escitas posteriormente por los godos, los cuales son germanos. Los magogitas fueron los que fundaron el Imperio Romano y las naciones junto al Mar Caspio, que están en la zona geográfica de Magog. Cuando la Biblia comienza diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, vemos que este hombre Gog es el nombre de una cabeza, de un líder. Era el nombre que se le daba a los zares, a los césares. Es un jefe o un comandante supremo, a los que les interese apuntar toda esta información. Y Magog es la zona geográfica al sur de Rusia, que comprende casi todas las 15 repúblicas, que dice más adelante, príncipe soberano, que es la palabra hebrea Rosh, de donde viene la palabra Rus y donde viene Rusia, de Mesec y de Tubal. Mesec y Tubal son exactamente la zona geográfica del sur de Rusia. Muy bien, hasta ahí creo que está clara la explicación para poder continuar expandiendo esta profecía. Versículo 3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo en ello equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Vemos pues a continuación, ¿verdad?, que se nombra claramente que viene una invasión de Gog. Vamos a más adelante corroborar que es Rusia para que no quede absolutamente ninguna duda, y viene en contra de alguien en el futuro
o en los tiempos que estamos viviendo. Y en el versículo 5 y 6, hace 2700 años, señores historiadores, ateos, escépticos, ateos, etcétera, etcétera, la Biblia mencionó las naciones que se iban a alinear exactamente cuando no existían estas naciones, que se iban a alinear en los tiempos que vivimos en contra de la nación de Israel. Y vamos a ver también por qué Israel. Y se menciona en primer lugar a Persia. Persia en 1935 cambió el nombre a Irán. En 1935 Persia se le cambió el nombre a la República de Irán. Y en 1979, cuando entró el Ayatollah Khomeini, se le cambió el nombre otra vez a República Islámica de Irán. Entonces no hay absolutamente duda acerca de la identidad de esta nación. A continuación se mencionan dos naciones más, Cus y Fut. Para que sepamos quiénes son Cus y Fut, tenemos que recurrir al capítulo 10 del libro del Génesis, donde se da el origen de las 70 naciones que formaron originalmente el globo terráqueo o el planeta donde tú y yo vivimos. Génesis capítulo 10. Recordamos que cuando terminó el diluvio, Noé tuvo 3 hijos, que fueron Jafet, Sem y Cam. ¿Recuerdan? De estos 3 hijos de Noé, la Biblia dice que desciende toda la raza humana de los 3 hijos de Noé. De Jafet descienden todos los anglosajones o los europeos. De Sem, de ahí viene la palabra semita, descienden todos los semitas o todos los que están en el Oriente Medio o en el Asia Menor. O sea, tanto los árabes como los judíos son semitas. Qué chistoso que ahora se diga, ay, el antisemitismo está creciendo, y colocamos inmediatamente a los judíos. O sea, está aumentando el odio a Israel. Pero no es así, porque también los árabes son semitas. Entonces, cuando decimos que eres antisemita, estás diciendo que eres en contra de los árabes y de los judíos. Pero Sem es toda esa población del Medio Oriente y el Asia Menor y el Asia también. Ahora, vean esto, qué interesante. ¿De dónde salieron los indios de Estados Unidos? Los Cherokees, los Sioux, los Cheyenne, etcétera, etcétera, con las facciones que mantienen todavía. Y que emigraron a México, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y parte de la selva lacandona y parte también de las selvas de Brasil. ¿De dónde salieron esta civilización? Los mayas, aztecas, tlaxcaltecas, mixtecos, etcétera, etcétera. Y todos mantienen casi las mismas facciones, ¿verdad? Unos más bajitos, otros más, nariz aplastada, otros el pelo todavía los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y todas estas tribus, desde Estados Unidos hasta Brasil, son el 95% espiritistas. Los Cheyenne, los Sioux en Estados Unidos adoraban los espíritus y decían que estaban en los árboles. Los aztecas sacrificaban niños y personas les sacaban el corazón para ofrecérselos a los dioses. Los dioses, los Elohim. ¿Qué significa esto? Los dioses que en la Biblia se encuentran detrás de los ídolos, detrás de Moloch, detrás de Astoret, detrás de Baal, que la Biblia les llama y les pone nombres. Los que adoraban a Baal, la palabra Baal significa amo o señor. Astoret era la diosa del sexo, la diosa del transgénero. Escúchenlo. La diosa que trataba de mezclar la masculinidad con la feminidad y no distinguir la masculinidad ni la feminidad, sino hacer los dos. Y es exactamente a donde la raza humana
actualmente se está dirigiendo, en otras palabras, estos dioses que operaban en el Antiguo Testamento, estos Shemidim, Deuteronomio capítulo 32, el libro de los jueces, que operaban detrás de la gente. Vino el Evangelio, vino Jesucristo y se ocultaron por un tiempo. Y hubo siglos de restauración, de avivamiento. El Evangelio se predicó en el mundo entero. Las mujeres fueron respetadas gracias. La esclavitud comenzó a ser abolida. Los más grandes principios de la civilización provienen de la Biblia, de los valores judeo-cristianos. Pero ahora que Dios le dijo a Israel: si tú me abandonas, estos dioses harán presa de ustedes y los llevarán cautivos. Y ahora, en este siglo XXI, que el hombre se ha olvidado de Dios y ahora ha levantado a la diosa del sexo y al dios de la tecnología, al nuevo Balac, al nuevo Baal y al nuevo Moloch. Moloch, ¿quién era? El dios a quien le ofrecían los niños. En una pocima de aceite hirviendo ofrecían las tribus paganas y las civilizaciones a Moloch. Pues ahora, desde 1973-74 que se autorizó el aborto hasta nuestros días, han muerto más de 50 millones de niños. El Moloch del Antiguo Testamento se ha levantado otra vez y ahora ya no los echan en aceite hirviendo, ahora los matan en el vientre de su madre. Estos dioses, la diosa Astoret del sexo, ha regresado también para confundir los géneros. Tú no eres hombre, eres mujer. Tú no eres mujer, eres hombre. Todo tiene una secuencia, una razón de ser, una explicación a la luz de la Biblia. Mientras no entendamos esto, lo que se mueve detrás, no vamos a entender el mundo que estamos enfrentando como matrimonios y con nuestros hijos. Entonces estos dioses regresan, y estas civilizaciones de indígenas pasaron de el Asia por el estrecho de Bering, que está cerca de Alaska. Por ahí se metieron por el estrecho de Bering y comenzaron a fundar, ¿verdad?, todas las tribus indígenas que hay en casi todo América, la República Mexicana, Centroamérica y Latinoamérica o Sudamérica. Entonces todo tiene una explicación. Y los de Cam descienden de África. Todo el continente africano fue fundado por la descendencia de Cam, el tercer hijo de Noé. Dice el Génesis capítulo 10, versículo 5 y 6. De esto se poblaron las costas. Versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán, que son todos los que forman el continente africano, principalmente Etiopía, Libia, Sudán, Algeria y Túnez y Marruecos. En otras palabras, la Biblia profetizó hace 2700 años que la próxima invasión, que Putin posiblemente sea el Gog, que ya tenemos enfrente, va a planear contra Israel, va a usar. ¿Quién se va a unir a Rusia? Irán. Vamos a seguir leyendo en Ezequiel 38 para no adelantarnos. Y pongan ustedes esta lista en su Biblia o en un papel. Persia es Irán, Cus y Fut, Sudán, Libia, Somalia, Etiopía, las naciones del norte de África, del continente africano. Gomer es Alemania, junto con las naciones, puede ser Polonia o puede ser Rumanía, y los confines del norte y todas sus tropas. Y dice la Biblia: prepárate y apercíbete, y la casa de Togarma, que es Turquía. Qué interesante que estas naciones que la Biblia menciona nunca en la historia se habían alineado. Todavía Turquía pertenece todavía a la OTAN. Y yo conozco un historiador muy amigo mío y lo quiero muchísimo. Lo considero uno de los mejores historiadores que hay en el mundo cristiano. Me decía: Armando, es que no puede ser que Erdogan, el presidente de Turquía, se vaya a unir a esta profecía que tú estás mencionando, porque Togarma no puede ser Turquía,
porque Erdogan, Turquía, pertenece a la OTAN. Entonces, ¿cómo puede unirse a Rusia, Turquía, cuando pertenece a la OTAN? ¿Se tendría que volver enemigo de la OTAN? Bueno, las circunstancias atraviesan el mundo y los cambios que el mundo está sucediendo están haciendo que todo se acomode exactamente para que pueda realmente cumplirse la palabra de Dios. Cuando vino la invasión a Ucrania, Turquía se quedó sin el grano de Ucrania, porque Ucrania es el proveedor casi del 60% del grano y de los fertilizantes a Europa. Imaginémonos nada más el poder que tiene de provisión Ucrania. Entonces Turquía se quedó sin eso y se quedó también sin gas, porque el gas viene de Rusia y le provee el 60% del gas a Europa, que por eso está sufriendo ahora en el invierno, el próximo invierno de Europa. Entonces Erdogan, el presidente de Turquía, le habló a Putin. Hola Vladimircito, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿verdad, Vladimircito, verdad? Sí, papá, pues sabes una cosa, que pues si me quedo sin comida, el pueblo se me va a echar encima y me va a dar un pinochetazo, va a un golpe de estado en Turquía. Y ya no planeo por mí como fue el anterior, sino que ahora sí se me va a echar encima el pueblo. Entonces le dijo Putin, muy astuto, ¿verdad? Porque es un estratega militar impresionante, Vladimir Putin, con mucho gusto te doy todo el grano, toda la comida y todo el gas que necesites. Y ahora nada más estamos esperando, ¿verdad?, que Turquía renuncie a la OTAN. Pero se juntaron hace menos de 2 meses el presidente de China, el presidente de Irán, Putin y Turquía juntos en Irán, que es el cuarteto que actualmente está manejando al mundo entero. Las sanciones económicas que le lanzaron a Rusia funcionaron al contrario de lo que Estados Unidos esperaba, porque Rusia se le negó el SWIFT, las transacciones de banco a banco, se le negó el rublo, que ya no iba a comprar, no vender en dólares, en rublos el petróleo. ¿Y qué hizo China? Se unió con Rusia, se unió con Irán, se unió con Siria, se unió con Turquía, se unió con la India y se unió con casi todas las naciones del África que apoyan a Putin o a Putin. Esto es muy interesante porque cuando vemos todo esto claramente nos damos cuenta que la Biblia es como un ajedrez o la historia donde las piezas en un ajedrez, a mí me encanta el ajedrez, es uno de mis hobbies favoritos. Tú no sabes cuándo debes dar un paso de un peón o que el alfil como un caballo sin las consecuencias que va a traer. Ahorita, por cierto, hay un campeonato mundial de ajedrez. Está Carlsen, que es el campeón mundial, con otros japoneses y otros indios, ¿verdad?, de hindúes, etcétera, etcétera. Pero el ajedrez es un juego estratégico donde el que calcula y ve más adelante es el que gana y el que menos errores comete, desde luego. Entonces ahorita el mundo es un ajedrez. Putin es el estratega ahorita número 1 del ajedrez mundial, militarmente hablando. Putin sabe lo que Estados Unidos va a hacer. Putin tiene todavía la supremacía porque Estados Unidos y la OTAN no tienen la reina. La reina es la pieza más importante del ajedrez. La tiene, hagan de cuenta que Putin le quitó la reina a Estados Unidos. Y en un juego de ajedrez, cuando le quita la reina, queda a expensas completamente porque es la pieza más fuerte de todo el partido. Entonces así está funcionando el mundo exactamente igual. Los poderosos tienen el control del mundo. Rusia económicamente, Rusia nuclearmente, China militarmente con 200 millones de soldados, Irán y Siria, Irak controlando el Medio Oriente, la India uniéndose a Rusia y Turquía al frente entre dos naciones, entre dos continentes. Turquía es la única nación que se encuentra ante el continente europeo y el continente americano. O sea, tú vas a Turquía, ahora que fuimos a Turquía nos acompañaron muchos de ustedes. Turquía está dividida, dicen, este es el área que pertenece al oriente o al Asia, y es la parte que corresponde al continente americano o al occidente. Es occidente y oriente Turquía. Entonces, por eso la Unión Europea no ha aceptado a Turquía como miembro todavía. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que los vaya a traicionar. Y esto les va a salir el tiro por la culata, porque ya Erdogan, el presidente de Turquía, se va a unir finalmente, bíblicamente, a Rusia. Y ya tenemos
a los contendientes y a los protagonistas de las profecías de hace 2700 años delante de nuestros ojos. Estas naciones que la Biblia menciona nunca en la historia se habían aliado hasta el siglo XXI, para mostrarnos lo que dijo un gran escritor, escatólogo, Dwight Pentecost. Pentecost, del Seminario Teológico de Dallas, dijo lo siguiente: cuando tú ves que en un estadio sube el Toluca, ¿verdad?, y sube el Pachuca, y tú eres espectador, sabes que el juego va a comenzar. Bíblicamente, cuando veamos que los protagonistas o los jugadores que la Biblia mencionó que están tomando lugar en el escenario mundial, sabemos y que podemos comenzar a contar la cuenta regresiva del ser humano. Es la última generación la que estamos viviendo ante los ojos del Señor y de la Biblia, y tú tienes en esta mañana que arrepentirte de tus pecados. No juegues más con Dios. Si tú rechazas la luz, vas a acabar en las tinieblas, vas a acabar perdiendo la brújula y vas a acabar creyendo primero en Buda o en Mahoma o en Mahatma Gandhi o en cualquier otra cosa, menos en aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí va a volver a vivir. He aquí, ustedes, pequeña manada, no tengan miedo. Nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo, y cuán grande es la bondad que voy a guardar para tu vida si tú me sigues. Bendeciré tu familia, tu negocio, tu esposa, tus hijos. Te daré paz, y cuando mueras morirás en paz, porque sabrás que al morir estarás conmigo. En segundos, cuando cierres tus ojos, dejarás este mundo para unirte al mundo eterno que he preparado para todos los que me aman. ¿Quisieras tú en esta mañana invitar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador? Inclinemos nuestra cabeza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha hecho renacer para una esperanza viva cuando levantó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos, el cual fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días, y traspasó los cielos y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre en las alturas, viviendo para interceder por nosotros eternamente. Te damos gracias, Señor Jesús, pastor de las ovejas y del pacto sempiterno, para que tu muerte en esa cruz haya hecho posible que pudiéramos pertenecer a tu familia, porque a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Dios les da la potestad, el derecho de que te llames hijo e hija de Dios. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Ustedes que nos ven también a través de los medios de comunicación, en la televisión, ¿qué tengo que hacer para tener a Jesucristo en mi vida? Simplemente dile estas palabras con todo tu corazón, con toda la pasión por la verdad que pueda tener tu alma. Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó con su sangre por ellos, sin merecerlo yo, y que a los 3 días lo levantaste para vencer la tumba y darme la esperanza viva de yo también, el día de mi muerte, volver a vivir. Te pido, Jesús, en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y te doy las gracias porque desde este momento en adelante, la corta vida que me des la usaré para adorarte, para buscarte, para poder conocerte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús.
Amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso. Gracias, Padre Santo. Gracias por la palabra que Dios nos ha dado. Gracias, Señor. To hold you close, I've dreamed 1,000 nights. Just one embrace was all my heart desired. Every night I close my tired eyes, you appear within my soul, like a wish I keep on chasing, that I've never gotten to hold. I imagined all those moments, your soft breath, your gentle touch, built 1,000 dreams around you, simply wanting you this much. To hold you in my arms, my love. I've dreamed so many times, through the lonely nights and silent tears, you're always on my mind. To hold you in my arms, my love, was the wish I held so deep. 1,000 dreams were made of you before I fell asleep. I would trade the stars above me just to feel your heart beat near. For 1 second in your embrace would erase these waiting years. To hold you in my arms, my love. I've dreamed so many times, through the lonely nights and silent tears, you're always on my mind. To hold you in my arms, my love, was the wish I held so deep. 1,000 dreams were made of you before I fell asleep. Maybe someday fate will hear me, bring your heartbeat close to mine, and all the dreams I've held so tightly will finally come alive. To hold you in my arms, my love. I've dreamed so many times, through the lonely nights and silent tears, you're always on my mind. To hold you in my arms, my love, was the wish I held so deep. 1,000 dreams were made of you before I fell asleep. I don't need 1,000 loves, I just need one that lasts.
I don't need a perfect story, just a hand that won't let go. Through the quiet, through the storms, through the highs and through the lows. I don't care how fast we're going, we can take it day by day. As long as when I turn around, you're still here to stay. I just wanna love you longer, long enough to see us old, walking down the same road slowly, never letting go. Hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. We don't have to chase forever, we don't need to run so far. If forever means together, then we've already won. I just wanna love you longer, long enough to see us so, walking down the same road slowly, never letting go. Hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. People lose what they don't cherish over things they never say. I don't wanna be that story, I just wanna stay. I just wanna love you always, till the road just fades from view. Every step, every heartbeat leads me back to you. If the world keeps turning slowly, let it turn the way it do. All I want for all my life is to walk it next to you. I don't need 1,000 loves, I just need one that lasts.